¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento de Debates y Soluciones vamos a abordar esas alternativas de carácter económico para poder sufragar un poco la crisis en nuestro país, una crisis política que ha generado también ya un gran impacto a nivel de la economía nacional, hablando de la macro y microeconomía, sobre todo el sector más afectado, los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios de nuestro país. ¿Hay alguna alternativa de mejora? ¿Qué podemos hacer como nicaragüenses también para enfrentar ese impacto que se nos viene con la NICA-ACT? Se dice que son entre 400 y 460 millones de dólares menos lo que va a percibir el Estado de Nicaragua, el país en sí, en cuanto a ese déficit que va a representar la NICA-ACT por el condicionamiento de algunos préstamos que son sufragados a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y algunas otras instituciones que se encargan de poder financiarnos proyectos en nuestro país. Vamos a hablar del tema con un experto que está hoy con nosotros, Jelsin Espinosa. A nuestro lado tenemos a Juan Carlos López, él es del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor y nos va a exponer ciertos aspectos que a su criterio y de acorde a la experiencia que ha tenido con diferentes sectores UAM, esas propuestas es que existen para poder conllevar o hacer pues ese espacio necesario en cuanto a pasar esas situaciones complejas de la crisis. Buenos días, Jessy, buenos días, Jocelyn, la gente que nos ve aquí en Canal 10. Realmente cuando hablamos de tema de crisis, puede ser que las crisis desde el punto de vista político, pero vamos a hablar desde el punto de vista económico, tengan estaciones, porque normalmente las crisis se dan por momentos determinados y no, valga decirlo, uno puede conocer en qué momento puede terminar. Esta redundancia se basa en la siguiente, mira, te aseguro que muchos de los segmentos, las personas, la población en general, no espero que llegáramos ya casi 8 meses en una situación que todavía no hay alternativas a este conflicto. Eso representa de que la población como tal ha estado campante, analizando y pidiendo determinadas propuestas en su momento. Y claro está, cada uno de los segmentos, cada uno de los gremios viene resintiendo la situación económica. Y vámonos tal vez por cada uno de los aspectos. Primeramente se habla de segmentos relacionados con los sectores, como lo comentaba yo, en las pymes. Aquí se han venido parte del sector panadero a plantear cómo ha venido afectando la crisis. Aquí ha venido también representantes en su momento de las CUNIMIPYMES que son relacionadas al sector de panificadores. Y también te establece cómo la crisis le ha venido contribuyendo. El sector privado, como tal, como el COSEP, AmCham y otras de las cámaras, también han venido exponiendo cómo ha venido afectando económicamente. Y eso está en información que también la gente puede entrar rápidamente, que las cifras sean las reales, las contundentes, pues eso queda tal vez a discreción de cada individuo, cada análisis. La cifra del CETREX te representa casi un 12% de disminución, sobre todo con el año pasado, con respecto a las exportaciones de los rubros más importantes. En eso se basa también la ganadería, el sector pecuario como tal, el café y otros productos que se derivan también de una mano de obra que en Nicaragua ha sido persistente y que han sido productos premium para exportar a otros países. Toda esta realidad, todo este comportamiento, y ahora nos trasladamos al sector relacionado a la microeconomía, y aquí se relaciona también con el sector del consumidor y también el sector del comerciante o de las ventas. Mira, por mucho que se quiera plantear que hay más de una normalidad política, una normalidad social, una normalidad económica, no es cierto. O sea, la normalidad todavía no se tiene, el gobierno lo sabe, la población lo sabe, y esto no es con ánimos de ser peyorativo o atacar, simplemente es que realmente las condiciones económicas, al menos en estos momentos, no son la más sólidas todavía. Estás hablando que los repuntes en las ventas y del microcomercio en los mercados posiblemente no alcanzaron la expectativa en el 100%, posiblemente parte de su mercadería todavía la tienen casi un 35% posiblemente que no se ha movido. Lo que pasa es que los mercados no tienen una estadística que son persistentes, ¿ves?
porque es muy difícil irle preguntando a cada uno de los comerciantes cuánto vendió también. Entonces es casi imposible hacer eso en el mercado oriental o en el Wembe o en otros mercados. Entonces todas esas cifras posiblemente sean muy superficiales para que la población pueda asimilarla y decir, bueno, yo voy a ir a comprar, yo quiero tener la cena navideña, etcétera. Todo este contexto que tenemos hasta el día de hoy tiene que buscarse un aspecto de soluciones, y nosotros y seguimos trabajando porque creemos que las soluciones no van a salir de noche a la mañana. Exacto. Realmente no van a salir. El que cree que van a salir de noche a la mañana estará mintiendo a la población, estará mintiendo ante las cámaras, pero sí se debe ir construyendo propuestas o alternativas que en alguno de los gremios puedan ser escuchadas, y las propuestas van en varios segmentos, pues, desde el punto de vista económico, financiero, y también tiene un tema de fondo que representa el sector político, ¿verdad? Porque el sector político o el planteamiento político es el que puede dar posiblemente determinadas reflexiones para poder lograr soluciones que realmente no son todas económicas. Mientras tanto, pues no haya un acuerdo político, como bien lo decís vos, que puede hacer entonces una micro, pequeña y mediana empresa, que puede ser un empresario que está iniciando y que ve todo su fruto, todo su esfuerzo de años en torno a la iniciación y su dinero cayendo por la borda. Mira, tal vez esta como autocrítica y la planteo como población, como ciudadano nicaragüense, y tiene mucho que ver con todo este contexto que nos está llevando hasta el día de hoy. Todos posiblemente y cada uno del nicaragüense en cualquiera de los segmentos ha tenido responsabilidad a poder llegar a un modelo de vivir en no participación en temas de ciudadanía, en temas políticos. Y eso nos ha llevado en años anteriores, en elecciones que donde la gente no aporta y no dijo absolutamente nada y simplemente dijo, bueno, voy a abstener. Y por muchas razones, ¿verdad? No vamos a entrar tal vez en esos detalles porque no tengo la expertise para poder hablar en temas electorales, pero sí te aseguro que en todo este camino se han habido abusos desde el punto de vista de consumidor, desde el punto de vista de relaciones injustas económicamente. Eso lo hemos visto en todos estos años anteriores. Entonces, lo que te hago la percepción es que toda esta responsabilidad la tiene el nicaragüense, la tiene el poblador desde el momento de que no participa, desde el momento de que se indexa la corrupción, porque la corrupción, lo hemos dicho, la corrupción no es solamente el poder político o el gobierno, el Estado, los funcionarios, sino también la categoría de ciudadanos que se pegan con el vecino con energía eléctrica, el ciudadano que se conecta. Entonces, realmente este es un tema que nos ha precipitado posiblemente a una salida que no se quiere encontrar hasta el día de hoy. Entonces, aquí debemos de participar posiblemente todo y en cada uno de los sectores. Yo particularmente, más allá del consumidor, yo no creo de que vamos a pasar en esta disputa o en este pleito 8 meses más. 10 meses más, porque aquí el 2019, si todavía estamos en este camino sin salida y más sumado a las posibles integraciones de un proyecto de NICAAD que se visualiza de que va a ser casi devastador en la economía, porque analicemos lo siguiente, los proyectos que puedan suscitarse, aunque sean relaciones bilaterales, con los bancos interamericanos de desarrollo, el Fondo Monetario y otros organismos internacionales que financian proyectos, los proyectos contratan personas, las personas compran en los mercados, las personas pagan deuda en los bancos, las personas se endeudan con las microfinancieras, o sea, hay una relación comercial de cada uno, y sobre todo con el tema de que hay fluctuación de activos y dólares en Nicaragua. Al no existir ese comportamiento, al no tener ese flujo económico, eso va a hacer que se vaya contrayendo más la economía y las repercusiones pueden ser modelo de estatizar determinados gremios de la economía como tal, porque yo no sé si realmente, aunque don Leonardo Torres ha venido comentando y se le da mucha publicidad en estos últimos días en tema de la relación con las pymes, realmente no se sabe si es una política pública que se va a implementar más allá de una ley de formación de pymes, o que si realmente el tema del emprendedurismo, como se ha venido planteando, va a ser una política pública. Yo te quiero preguntar, sabemos que en el departamento de Granada hace pocos días surgió la información sobre que hay empresarios de servicios, es decir, hoteles, entre otros, que están dando pues esa puerta abierta para que llegue nuevamente el cliente, pero sabemos que hay temor, incertidumbre e inseguridad por parte de esa misma persona.
¿El empresario está haciendo bien en querer surgir nuevamente en este mismo contexto o se está arriesgando a perder lo poco que le quedaba? Mira, y vamos a tener un tema que lo planteamos creo la semana pasada. Sí. El empresario no tiene otra alternativa, ni el trabajador. El trabajador tiene que salir a trabajar, así mismo. Le guste o no le guste el gobierno, le guste la oposición, lo que sea. El trabajador tiene que salir a trabajar porque no hay otra opción. El empresario ya lo que ha perdido, si lo va a recuperar, sabe que no va a ser inmediatamente. Sin embargo, es la única alternativa. Mira, nosotros realmente hemos notado, y tal vez una presión que nosotros hemos mantenido, los comercios, aunque sean pocos, la gente sale a comprar. La gente el fin de semana de seguro que no se queda en la casa. La gente que tiene la poca posibilidad quiere al menos, no sé si voy a decir la palabra, distraerse y está abarrotando algunos segmentos, o sea, de compras populares o quiere ir a los lugares de esparcimiento. Sí. Eso no se ha detenido. Es posible que no sea la magnitud que se vislumbraba anteriormente, pero la gente quiere. Vos vas a los centros de compra, de supermercados en las noches y sobre todo seguro la próxima semana y la gente al menos, aunque sea menos racionado, pero la gente va a salir a comprar. Si un empresario sabe que también tiene que ofrecer sus productos, porque de no hacerlo y tener una postura estrictamente pensando en una postura política, el empresario no se detiene, que lo hemos hablado, el tema de la entidad bancaria no se detiene porque bueno, Jocelyn Medrano tiene una deuda con nosotros y sabemos que el día de ayer se quedó sin trabajo, no se va a detener la entidad bancaria, va a ejecutar, va a aplicar sus sanciones, con las moras, los contratos, y si tiene propiedad y no ha pagado en 5 meses, le va a quitar su propiedad. Y aquí no importa qué grado político pueda tener ella o cualquier ciudadano, eso va a suceder y eso va a hacer que la situación económica va a tener más color de hormiga, sumado que todavía no hay ninguna alternativa política y una política electoral pues hasta el día de hoy. En este fin de año y de cara a este fin de año hemos visto que muchos negocios, particularmente del turismo, tal es el caso en Granada, han reabierto sus puertas y están con expectativas de poder medio recuperarse, pero del otro lado hay todo un ambiente donde dice, bueno, si nada está normal, no podemos nosotros continuar con nuestro negocio, no podemos tener esperanza en seguir. Pero ¿qué es entonces lo indicado? La actitud que han tomado algunos de los negociantes de allá de Granada de reabrir las puertas de sus hoteles, de sus pequeños restaurantes, o decir que como no estamos tan normal como se espera, pues definitivamente mejor van a permanecer cerrados. Y lo pregunto porque aunque hay todo un clima de sanciones, un clima turbio en la parte económica, pero las familias nicaragüenses necesitan sobrevivir y vos lo acabas de decir, las entidades bancarias no se van a detener. Mira, yo tal vez habría que pensar en una encuesta que posiblemente va a ser muy difícil y lo podemos plantear de la siguiente forma y hablando con objetividad. Es posible que el negocio que no ha aperturado o cerró tiene 2 categorías. Fue una quiebra mercantil de ese negocio porque ya no pudo mantenerse. Segundo, por inseguridad de ese negocio los dueños, los gerentes tuvieron que irse y dejó obviamente deudas en cualquiera de los segmentos. O esa persona tuvo que emigrar a Estados Unidos, a Costa Rica o a algún país europeo mientras esto no llegó a ninguna solución. Es posiblemente eso que haya sucedido. Yo no creo que el empresario, en muchos de los casos, nicaragüense o extranjero, posiblemente nicaragüense, se haya quedado aquí y todavía quiere volver a rebuscarse la vida económica, no creo de que mantenga la postura de mantener cerrado su negocio, ¿verdad? Es posible de que la situación económica antes de esta crisis política y sobre todo ahora que se ha acrecentado, posiblemente no es que no quiera abrir, sino que no tiene las condiciones para hacerlo. Y como te decía, si tiene deudas con financieras, microfinancieras o entidades bancarias, no va a poder soportar o ya no puede tampoco poder pagar la planilla de trabajadores. Es probablemente, pero el que pensó, mantuvo una reserva económica o no, o represtó o buscó una solución alterna, se está arriesgando, como vos lo dijiste, a continuar invirtiendo o semi-invirtiendo mientras espera que esto mejorase, pues, porque eso tiene como un planteamiento que la coyuntura nos llevó a determinadas facetas de violencia, que la violencia hizo de que esta situación económica se acrecentara, ¿no? Porque no es lo mismo hechos no violentos y hechos posiblemente relacionados con un mal comportamiento del gobierno, mal comportamiento también de los sectores de oposición en su momento, que posiblemente eso acrecentó y eso nos tiene hasta el día de hoy una ruptura
que no hay soluciones políticas. Pero sí, en manera muy particular, nosotros, como yo el consumidor y a modo también profesional, estamos redactando unas propuestas y alternativas que obviamente serán circuladas en los segmentos como corresponde. Sabemos de que no es el tema de fondo que se tiene que abordar, pero la gente debe seguir viviendo. El que, yo te aseguro, el que dice, o que la señora de la venta también diga de que no está de acuerdo con algunas cosas que pasan en el país, tiene que seguir viviendo, tiene que sacar su venta, su queso, tiene que vender la leche agria. La señora de un restaurante tiene que volver a integrarse en la vida económica, porque no hay alternativa. Si pensáramos nosotros que el capital privado va a dispensar comportamiento, que el capital privado va a decirle a las microfinancieras, no, mira, ayudemos a la gente, veamos los derechos humanos para ayudar a la gente ahorita y veamos qué alternativa hay o qué manera podemos incluir propuestas, sería diferente. Sin embargo, eso no sucede. Las corporaciones, las empresas grandes van a seguir trabajando, no se van a detener. Y prueba de ello es que no ha habido otro paro nacional, por ejemplo. O sea, a pesar de la situación de la crisis, la empresa privada a gran escala sigue confiando en que el consumo de sus productos que venden a través de sus diferentes consorcios continúe optimizado en nuestro país, a pesar de haber desempleado a una gran cantidad de gente incluso. Mira, esta es una cadena complicada porque esto viene desde lo macro a lo micro. Lo macro, estás hablando de que, vos te vas a un supermercado, ¿qué supermercado? Ya hay una indexación del impuesto a los agregados a determinados productos que estás comprando. Sumado a eso, que hay un ingreso que entra en el supermercado. Sumado a eso, si nos vamos al comercio informal de los mercados, que no hay retribución económica, pero ellos le pagan, por ejemplo, a Conmema, un derecho a piso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay un andamiaje económico. El paro, creo que yo pienso de que el COSEP entendió de que primeramente no estaba logrando el objetivo medular, fueron pruebas, ensayos que quisieron mantener, pero al final lo que se dieron cuenta es que posiblemente muchos de los gremiados dijeron, bueno, aquí no podemos seguir perdiendo absolutamente en todo. Entonces, esto es un tema que se debe de, insistimos nosotros, de trabajar. Hay que ir trabajando propuestas para buscar soluciones, porque lo contrario no se va a poder resolver la economía. Mira, no sé si serán mis últimas palabras, pero mira, aunque pase lo que pase en el país y la determinación, habrán elecciones adelantadas, no habrán elecciones adelantadas, llegamos a 2021, hay preparación electoral, pase lo que pase, va a haber un momento donde debe de existir nuevamente una oportunidad de negociación o de diálogo, como quieran llamarlo. Yo le vería negociación, porque en la política todo es negociación. Tus recomendaciones finales, Juan Carlos. Tenemos un informe especial en tan solo instantes, pero queremos concluir el tema contigo, porque la parte económica es una parte medular que va a poder quizá medio ayudar en la medida que todos entendamos lo que cada nicaragüense debe hacer para enfrentar esta situación de crisis. Mira, muy rápidamente, el sector privado, el comercial y eso, debe mantener su organización, debe seguir llevando propuestas, debe, querrás o no, acercársele a la instituciones como corresponden y maniobran en el país. Eso eso tiene que ser una regla, y por otro lado implementar medidas de ahorro efectivamente en todos estos segmentos, pues por ejemplo para las pymes, buscar cómo reducir algunos rubros y buscar inteligentemente otro tipo de salidas negociadas con este segmento. Y por otro lado, para los consumidores, pero este es un tema muy amplio, pues que lo podemos abordar en otra ocasión. Vamos a hacer una segunda parte. Y los consumidores también deberán de ahorrar, y aquí debe de crearse al menos una propuesta política de también reducir exoneraciones fiscales, mejorar la equidad fiscal, la equidad económica, que todavía es un tema que se está debatiendo aún. Por supuesto, gracias Juan Carlos López del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor por habernos acompañado, y nos comprometemos a dar seguimiento a este tema porque hemos tenido mucha eventualidad en nuestro país y hemos entrado con informes especiales, pero sí vamos a dar continuidad, que es el día lunes, con este tema siempre en Debates y Soluciones.